Te acabas de comprar tu primera cámara y quieres saber cómo pasar de hacer fotos en modo automático a hacer fotos en modo manual. Veamos cómo hacerlo en este vídeo. Si eres como yo, cuando me compré mi primera cámara en modo manual, mi primera foto fue esta. En tu caso podría haber sido algo como esto. Pero lo normal es que cuando utilizas el modo manual por primera vez, la foto que hagas no te salga bien expuesta porque nos faltan conocimientos sobre fotografía para poder llegar a ese punto. Y para eso lo que tenemos que conocer básicamente es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición se compone básicamente de tres partes: la velocidad de obturación, la apertura o el diafragma y el ISO. La velocidad de obturación es básicamente el tiempo que permitimos que la luz llegue al sensor de la cámara. Cuanto más alta sea la velocidad de obturación, menos tiempo estará abierta la entrada de luz al sensor de la cámara y por tanto la foto saldrá más oscura. Pero aumentar la velocidad de obturación es lo que nos permite congelar el movimiento. Por ejemplo, si estamos haciendo fotos de deportes, de conciertos, necesitaremos aumentar la velocidad de obturación para que esas fotos no nos salgan movidas. Por otra parte, si lo que estamos haciendo son largas exposiciones y queremos que entre la luz al sensor de la cámara durante mucho tiempo, porque estamos con objetos que no se mueven y en entornos oscuros, lo que haremos será bajar la velocidad de obturación. Luego tenemos la apertura. La apertura es la cantidad de luz que permitimos que entre en el sensor de la cámara. Cuanto menor sea el valor de la apertura, más luz entrará en el sensor de la cámara, que tendremos más abierto el objetivo. Por tanto, si estamos haciendo fotos en un entorno oscuro, intentaremos siempre tener el valor de la apertura en el número más bajo posible. El valor de la apertura también nos condiciona la profundidad de campo, de forma que cuanto menor sea el número de la apertura, menor profundidad de campo vamos a tener en la imagen. La profundidad de campo se define básicamente como cuánta zona de nuestra imagen tenemos enfocada por delante y por detrás del sujeto principal. Por tanto, a menor número de apertura, menos profundidad de campo, es decir, vamos a tener más parte de la imagen desenfocada. Por ejemplo, en paisajes se suelen utilizar números de apertura altos para conseguir tener toda la imagen enfocada. Y al ser un paisaje una cosa estática, se pueden utilizar velocidades de obturación bajas. Y así compensamos un valor con el otro. El último de los valores que tenemos que tener en cuenta a la hora de exponer bien la imagen es el ISO. Y el ISO es básicamente la sensibilidad que tiene nuestro sensor a la luz. Y lo que nos permite hacer el ISO es forzar un poco el sensor para conseguir que haya más luz en la imagen. Es decir, si configurando la apertura y la velocidad de obturación de la forma que queremos nos queda una imagen muy oscura, podemos aumentar el ISO para que esa imagen quede mejor expuesta. El problema del ISO es que a mayor ISO, más ruido va a tener la imagen, por tanto se va a ver menos nítida. El ISO o la cantidad de ISO que podamos añadirle a una foto depende mucho de la cámara que tengamos. Por ejemplo, con una Canon R6, que es la cámara que me está grabando ahora, podremos subir el ISO a 6400 sin ningún problema. Incluso forzándola un poco podremos sacar fotos a ISO 8000 sin que se resienta demasiado la calidad. Pero si lo que tenemos es una cámara de una gama más baja, como puede ser esta Canon 1100D, no deberíamos subir el ISO a más de 1600 o 3200 ya forzándolo un poco si no queremos tener demasiado ruido en la imagen. Para saber realmente qué valor de cada uno de estos parámetros deberemos usar en nuestra cámara, tenemos que hacer pruebas. Tenemos que salir a practicar, ir probando diferentes valores hasta conseguir exponer bien la foto. Y ahí vamos viendo qué valores usar en cada circunstancia hasta que lo tengamos de cierta manera automatizado en nuestro cerebro y ya nos resulte mucho más fácil trabajar en el modo manual. Si todo esto que te acabo de contar te ha resultado un poco complicado y te ha asustado un poco, tenemos otras opciones de usar la cámara sin ser en automático. Tenemos el modo P, que el modo P es un modo automático porque nos define los parámetros de apertura, velocidad de obturación e ISO si lo tenemos en automático, pero hay otros parámetros que nos deja escoger a nosotros. Es decir, es un modo también automático, pero no es tan automático como el modo automático de la cámara, que sí que nos escoge todo por nosotros. Luego tenemos el modo de prioridad de obturación, que nos permite definir a nosotros la velocidad de obturación a la que queremos sacar la foto y la cámara va a escoger los parámetros de apertura e ISO
para conseguir que la foto esté bien expuesta. Esto, por ejemplo, yo lo utilizaba mucho cuando hacía fotos en deporte, porque la velocidad de obturación necesitaba que fuera una específica y el resto de los parámetros me daban un poco igual. Luego tenemos el modo de prioridad de apertura, que nos permite definir la apertura a la que queremos la foto, y la cámara va a definir la velocidad de obturación y el ISO. Esto es muy útil, por ejemplo, en fotos en las que queramos tener el fondo desenfocado y nos den igual realmente los otros parámetros. Y luego tendríamos directamente el modo manual, que ya nos permite a nosotros definir todos los parámetros de la cámara. Como decía al principio, este vídeo es bastante básico, pero es importante conocer la forma de exponer bien una foto. Porque no hay nada de malo en utilizar el modo automático de la cámara, sobre todo si estás empezando, pero es importante conocer cómo funciona una cámara y cómo hace las fotos, porque en algún momento vamos a sentir la necesidad de hacer cosas con la cámara que el modo automático no nos permite y vamos a querer pasarnos al modo manual o a los modos semiautomáticos. Vale, me acabo de acordar que hay algo que no dije y es muy importante, y es que todas las cámaras tienen un exposímetro que nos va a permitir saber si tenemos la imagen bien expuesta antes de sacar la foto. El exposímetro es esta línea de puntos de aquí que tiene un 0 en el medio, un +1, +2 y +3 hacia un lado y un -1, -2 y -3 hacia el otro. Una vez que configuramos los valores de velocidad de obturación, apertura e ISO, el exposímetro se va a mover para hacernos saber si tenemos la foto bien expuesta, que sería el 0, si la tenemos sobreexpuesta, que serían los valores positivos, o si la tenemos subexpuesta, que serían los valores negativos. Si la tenemos en uno de los valores negativos, tendremos que cambiar los parámetros para conseguir que haya más luz en la foto, y si la tenemos en uno de los valores positivos, tendremos que cambiar los parámetros para conseguir que haya menos luz en la foto. Esta es una norma general. Va a haber veces que queramos la foto subexpuesta por algún motivo o la foto sobreexpuesta por algún motivo. Pero en este caso nos vamos a quedar con que lo normal es que la foto esté expuesta en el 0. Y ahora vamos a hacer unas pruebas para que veas cómo los diferentes parámetros de los que acabamos de hablar afectan a la foto que podemos hacer. Tenemos el ISO al 100, que es el valor básico de ISO. Tenemos la apertura a f2.8, que es el número más bajo de apertura que nos permite este objetivo con el que estamos trabajando, porque el valor de apertura va a depender del objetivo que tengamos. Y después tenemos la velocidad de obturación, que aquí la tenemos a 1/200. Al estar trabajando con la cámara sobre un trípode, lo podemos bajar prácticamente hasta lo que queramos para conseguir la foto que queremos. Y así tendríamos la foto a 1/30 enfocada en el monigote central. Y como podemos ver, lo que tenemos en primer plano sale desenfocado. Si el diafragma o apertura lo subimos, en vez de ponerlo a 2.8, lo ponemos a F14, por ejemplo, bajamos un poco más la velocidad de obturación para conseguir que la foto no esté tan oscura y subimos un pelín el ISO, enfocamos, podemos ver que en esta segunda que acabamos de sacar están los 4 muñecos enfocados y en la anterior tenemos el de delante y el de atrás desenfocados. Y hasta aquí los conceptos básicos sobre el triángulo de exposición. Espero que se haya entendido lo que he querido explicar, porque los vídeos técnicos no son muy lo mío, pero bueno, creo que lo he intentado explicar de la forma más clara posible. Ahora lo único que queda es que cojas la cámara y salgas a practicar con ella haciendo el mayor número de fotos hasta conseguir que estos 3 valores los puedas configurar de la forma más automática posible, sin realmente tener que pensar demasiado en ellos, y para eso es necesario que hagas bastantes fotos.